Sí, así es. La fórmula básicamente para el incremento mensual de los saberes es la misma que rige hoy porque es seguir el IPC, la variación de precios al consumidor que informa el INDEC, con 2 meses de retraso. Eso va a seguir siendo así, o digamos si se aprueba, porque bien vos lo decías, falta todavía, ¿no?, para esto. Esa fórmula básica entonces es IPC y frecuencia mensual para el incremento de los saberes. A eso se incorpora esta cláusula que indica que cada año se va a observar cómo varió un índice salarial, el índice salarial llamado RIPTE, y también el IPC, la inflación. Si el índice salarial superó a la inflación, la mitad de esa diferencia se va a otorgar como una mejora a los saberes en cada mes de marzo. Es una manera de compartir que, bueno, si a la economía le va mejor, se supone a los salarios, al empleo le va mejor, entonces algo de eso se comparte con los jubilados. Y el otro punto que vos bien mencionabas es una compensación por la pérdida que tuvieron de poder adquisitivo, que obviamente fue enorme, en los últimos años fue mucho mayor de que estos porcentajes de los cuales se está hablando. Concretamente lo que dice el proyecto es que, como en abril, en la suba de abril, además del IPC, de la inflación de febrero, se otorgó un 12,5, bueno, que ese 12,5 sea un 20,6%, que es el porcentaje de inflación que hubo en enero. Para que eso sea real, si vos haces la cuenta, te da que debería haber un incremento de haberes del 7,2%. Y eso es, en definitiva, el efecto más inmediato que tendría este proyecto en caso de aceptarse y de ponerse en marcha. ¿Y cómo quedarían las escalas, más allá de la mínima, que es de lo que siempre hablamos? ¿Y qué pasaría con el bono? Si ya quedaría fuera de la posibilidad, más allá de, bueno, alguna decisión discrecional del Ejecutivo, pero no está contemplado en el proyecto. En realidad, con respecto a lo que decías, más allá de la mínima, la fórmula de movilidad por inflación y esta garantía también según cómo les vaya a los salarios, rige para todos. Exacto. O sea que subiría la mínima, la máxima, las jubilaciones medias. Digamos que las escalas ya están achatadas de antes, ¿no? De antes. Ahora, este mes, por ejemplo, los jubilados van a tener la jubilación, el medio aguinaldo y los que cobran bono, ese bono que quedó congelado, digamos, de 70.000 pesos. ¿En cuánto quedaría la mínima este mes? Con el bono, el aguinaldo, yo sé que no es la jubilación mínima, pero digo, ¿cuánto van a cobrar? Sí. Te da aproximadamente unos 380.000 pesos. Y hay un agregado más que alcanza a un grupo, no a todos, que es la garantía del 82% del salario mínimo, que es esta garantía que está vigente por una ley del 2017. Y en realidad hubo una disposición tardía del gobierno de un incremento del salario mínimo para los meses de abril y mayo. El problema fue que cuando eso se estableció, cuando se estableció esa suba del haber mínimo, bueno, ya se habían liquidado, incluso ya se habían pagado jubilaciones. Entonces, solo para quienes están amparados por esa garantía, que son quienes tienen ingresos muy bajos y accedieron a ellos sin moratoria, los de moratoria, que son la gran mayoría de la jubilación mínima, quedan al margen de eso, solo para ellos el monto total del mes de junio es de alrededor de 392.000 pesos. Claro, mirá qué impactante, Silvia, perdón la interrupción, me quedé con esta cuenta que te proponía Débora, dijiste 380.000 entre mínima, bono y aguinaldo, que bueno, es una excepción, sí, son claro, 2 veces al año, pero por supuesto, claro, pregunto, pero digo, no es la jubilación mínima. Está claro, pero ¿cuánto van a cobrar ahora? A lo que iba es que más o menos es media canasta básica del jubilado. Claro, sí. Sí, por lo menos lo que queda ahí para decir también es que es cierto que por lo general hoy, si vos hablas de un matrimonio de jubilados, ambos, lo más probable es que ambos tengan una prestación, lo cual por lo menos alivia un poco, ¿no? Es así, sí, un poquito más, pero comen el los doble. Se medican los dos. Claro, la farmacia tiene que tomar la medicación los dos. Bueno, hay un prorrateo si querés en la vivienda, en los servicios. Bueno, en fin. Ahora, Silvia, también es cierto que ayer cuando se votó, porque había un proyecto del radicalismo, había otro de Unión por la Patria, por supuesto con la oposición de la Libertad de Avance y del Bloque Pro, pero el tema de las jubilaciones de privilegio, contanos eso porque a mí me pareció desopilante lo que pasó.
Sí, bueno, en la discusión ese artículo estaba en el proyecto original que habían dictaminado y que habían firmado los diputados de la UCR, los radicales y los de Hacemos Coalición Federal. No el kirchnerismo tenía su propio dictamen que en algunas cuestiones se había acercado bastante al proyecto de la UCR con respecto a su propuesta original. Pero ese artículo no, ese artículo... O sea, el kirchnerismo estuvo en contra de eliminar la jubilación de privilegio. Exacto, qué sorpresa. Sí, no, la verdad no me sorprende, pero digo, sí, pero no, qué vergüenza, cara dura. Qué y cara es dura. más, creo que las abstenciones de la izquierda me parece que estuvieron vinculadas con esa discusión, ¿no? Sí, también se abstuvieron con un discurso de que, bueno, de que hay otro tipo de prestaciones que también deberían discutirse, que también se pueden considerar de privilegio. Con un discurso de como no eliminamos a todas, no eliminamos a estas tampoco, eso por parte de la izquierda. Otros directamente dijeron que, bueno, creo que fue Pichetto que dijo que él consideraba que algún reconocimiento tenía que haber para los exmandatarios y en realidad el texto disponía directamente la eliminación y no lo reemplazaba por otra cosa. Con lo cual, sí, el proyecto, esa parte del proyecto, ese artículo, cuando el proyecto fue votado en particular, resultó rechazado. Quedó afuera. Si te parece, escuchamos al presidente Milei hablando justamente de este artículo. Miren, yo puedo llegar a estar 4 años o puedo estar 8 años, si todo sale muy bien. Pero ¿saben qué después? ¿Qué hago una vez que termino con esto? Voy a tener que salir a laburar. Entonces, es interesante porque como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien. Porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar la jubilación de privilegio es un incentivo muy importante para hacer las cosas bien. Entonces, no es un tema menor. Pero claro, después de 100 años de decadencia, digo, se creen que hacer la cosa mal es normal y entonces no, que hagan cualquier cosa, total, tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta. Digamos, si hacen mal, digamos, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda. Está sí, claro. Sí. El razonamiento tiene una lógica formal. Totalmente. El tema es que la mala noticia es que no será así. No, y además, aunque vamos a suponer, porque el razonamiento yo lo convalido, sí, ¿no? Claro. ¿Qué es esto de tener un reaseguro de la jubilación de privilegio? Tratar de hacer algo más o menos digno, como para primero poder salir a la calle, cosa que muchos presidentes argentinos no pueden hacer, lamentablemente. Tienen que autoexiliarse en países extranjeros. Por las malas gestiones. Pero además, la mala noticia, si no, es que en el caso de Alberto Fernández, más allá de la jubilación de 7 millones, que es escandalosa, ni hablar de la Cristina, después de la pésima gestión que ha hecho, tiene un contrato, por ejemplo, de la universidad en España. Sí. Entonces, la verdad es que, bueno, es todo un descalabro, ¿no? Respecto de los privilegios de la política. Ay, Silvia, ahí está. Ahora sí. Sí. No, decía que en el origen, cuando se pensó ese sistema, se estimaba que quien había sido presidente después no iba a tener otros ingresos, cosa que no es así, ¿no? Bueno, de hecho, ayer alguno de los diputados mencionó que en la misma Cámara había quien cobraba este tipo de prestaciones, ¿no? Creo que fue en referencia al ex vicepresidente Julio Cobos, que también lo cobra. Y el caso de Cristina, bueno, es esta cuestión además de doble prestación, porque cobra como expresidenta y como viuda de expresidente cuando, bueno, esto para algunos es discutible, pero hay un artículo de esa misma ley que dispone estas asignaciones vitalicias que dice que es incompatible cobrar la jubilación o la prestación como expresidenta si se tiene una pensión. Hay una presentación de Graciela Ocaña en ese sentido. Exacto. Ni hablemos de la causa judicial no cerrada. Del retroactivo de Alberto, de más de 30 millones de pesos, que yo ahí la verdad que no entiendo, porque hay algo que a través de ANSES el propio gobierno debería intervenir, porque además de los 7 millones otorgados, yo sé que es lo que marca y corresponde la ley, pero el retroactivo de 30 millones. Bueno, y después otro tema de discusión, Silvia, es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES, que es un gran tema. Si querés escuchamos este audio y ahora hablamos de eso. Es un tuit.
un tuit, perdón. Sí, que es de Silvia, que nos lo vas a explicar, porque viste siempre que decimos Fondo de Garantía de Sustentabilidad, ¿con qué se come? Dice, en el punto referido al Fondo de Garantía de Sustentabilidad, el kirchnerismo no aceptó que se use para pagar deudas con jubilados. Años atrás anuló la posibilidad de usarlo para la reparación histórica a jubilados. Si no se usa para jubilados, ¿para qué lo querrán? Misterio, misterio. Bueno, te trasladamos el misterio. Si es un fondo de garantía justamente de los saberes jubilatorios y la idea es no usarlo para situaciones donde estén comprometidos los saberes jubilatorios, ¿para qué está? ¿Para qué? Claro, el tema del fondo de garantía es que surgió, en realidad nació antes, ¿no?, de la eliminación del régimen de capitalización, de la eliminación de las AFJP. Ya había sido creado antes porque, pero dentro de la vigencia de aquel sistema, la lógica de tener aportes o ahorros capitalizados respondía a ese otro sistema, el de las AFJP, que quedó eliminado, como todos sabemos. Y en el régimen de reparto hay países que tienen este tipo de fondos, pero digamos que se le da a veces un sentido un poco más claro. Acá ese fondo, ¿qué son, en general, la mayor contracíclicos? ¿Para qué se usan? Contracíclicos. Claro. Sí, pero acá también entendamos que el sistema previsional, el pago a jubilados y pensionados, hoy se hace con aportes y contribuciones, también en gran medida con impuestos que tienen una asignación específica, que ya dice que, bueno, tal parte de la recaudación de este impuesto va a los jubilados, y con todo eso igual no alcanza y ese déficit lo cubre el Tesoro. Entonces, por eso, con cierta lógica, el gobierno en su momento, no este proyecto, sino el gobierno había dicho, bueno, en cuanto a los títulos públicos que hay ahí, es deuda del Estado con el Estado, porque el sistema... Es una cifra enorme. ¿Vos podés decirnos más o menos a grandes rasgos? La verdad que no la tengo en mente. Porque es ahora una cifra muy importante. Por es eso muy grande. Muchos gobiernos siempre han hecho, bueno, algún tipo de caja ahí con el Fondo de Garantía, el famoso ESG, ¿no? El Fondo de Garantía de Sustentabilidad de ANSES, porque es mucho dinero. Lo que pasa es que es mucho dinero, pero no es tanto dinero el que tenés disponible, el que podés usar. Justamente por esto de que la mayor parte, históricamente era el 60%, no sé si hoy es esa cifra exacta, pero el 60% es deuda del propio Estado, son títulos públicos. Entonces, y hay otra gran parte también que no es tan líquido, hay muchas acciones que no se saldrían a vender todas Massa juntas. ¿No había hecho una modificación en la composición posible? Me acordé ahora que hablaste de títulos públicos y que, bueno, muchos le objetaron que afectaba justamente, vamos a decir, la sostenibilidad del sistema previsional, pero recuerdo que él había modificado la composición. Sí, ahí también hay una cuestión que al hablar de eso, el fondo se llama de sustentabilidad, sin embargo hoy el sistema tiene déficit y no se lo usa. Por eso yo decía en ese tuit, en su momento se había dispuesto que se usara para los pagos de la reparación histórica del gobierno de Macri y después una ley promovida por el kirchnerismo lo anuló eso porque no quieren que se use para eso. Pero en realidad no tiene tampoco un destino tan definido y la sustentabilidad o la sostenibilidad de los pagos a futuro en realidad depende más de un tema en el que estamos en un gran problema que es la cantidad de aportes y contribuciones del empleo formal. Bueno, y además porque tenemos la mitad de la economía en negro, ¿no? Trabajadores en negro, entonces no es solamente respecto de la población económicamente activa o de mejorar la ecuación entre los aportantes y los beneficiarios después de la jubilación. Es que en la Argentina tenemos una enorme informalidad, ¿no? Desde hace décadas, más allá de los que entraron sin aporte, que también hay que decirlo, muchos entraron sin aportes porque sus empleadores justamente los tenían en negro, ¿no? Sí. No es que no hubiesen trabajado. Sí, por eso digo que la sustentabilidad depende más de eso y no de un fondo donde en realidad la mayor parte de lo que está en ese fondo, que se entiende que es ahorro previsional, pero en realidad son títulos del Estado, siendo el Estado además el mismo que se hace cargo a través de otro tipo de aportes de los pagos. Como regla de sustentabilidad, ese fondo no tiene tanto que hacer como sí tiene que hacer el tema de mejorar
la calidad del empleo y los mayores aportes y contribuciones que se puedan hacer, y también de ciertos impuestos, porque ya a esta altura hay que pensar que solo con aportes y contribuciones no se puede sostener un sistema con jubilaciones más o menos dignas. Sí, está claro, está claro. Vamos a sumar también, porque nosotros decíamos, bueno, ayer hubo una confluencia de varias fuerzas políticas, ¿no? También estuvo Hacemos Coalición Federal, la Coalición Cívica, algunos legisladores provinciales que convalidaron esto, que terminó en 160 votos a favor. Está Margarita Stolbizer con nosotras. Hola Margarita, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Bueno, el presidente, después de la aprobación de este proyecto ayer, otra vez ratificó la idea del veto. El número que se obtuvo es un número importante, con lo cual incluso podrían torcer esa posibilidad del veto si después el Senado también convalida esta idea, volviendo a diputados con una mayoría calificada. ¿Vos qué crees que va a pasar? Sí, lo primero que hay que tener en cuenta es eso, el número que sinceramente nos sorprendió hasta nosotros. En la medida que se iba dando el debate íbamos viendo que cada vez había más voluntades, el radicalismo en su conjunto acompañó esto. Bueno, el dictamen había sido original, que se termina votando es el que firmamos el radicalismo y nuestro bloque Hacemos Coalición Federal, y bueno, llegamos al momento de la votación y eso significaba 2/3. 2/3 es sin ninguna duda un obstáculo para la posibilidad de veto del presidente, a lo que hasta podrían sumarse en una ratificación algunos de quienes anoche se abstuvieron. Ahora, creo que la posibilidad del veto, esa amenaza del veto, tiene, digamos, la obligación de un análisis distinto. Yo digo, primero es que el presidente debe entender que vive en un sistema democrático, en un Estado de Derecho, que la Constitución establece cómo es el mecanismo de sanción de las leyes y le da al presidente la posibilidad de veto, y está muy bien que él lo use. Lo que no puede recurrir a la amenaza permanente, la descalificación y demás. La otra cuestión es que hoy pensar en el veto del presidente a una reforma que, entendamos, no hicimos ninguna gran revolución, lo único que hicimos fue reconocer la movilidad del haber jubilatorio con ese empalme que estaba desenganchado de lo que los jubilados habían perdido en diciembre, y lo único que hicimos es que no pierdan y fijar la actualización por ley que van a tener hacia adelante. No es la gran revolución, es una pequeña... ¿El índice de variación salarial es anual? El índice es anual, la actualización es mensual. IPC mensual, por eso IPC mensual y variación salarial anual. Ahora, por eso digo, es apenas una recomposición. ¿Qué es lo que significa esta idea del veto del presidente a esta reforma que lo único que hace es recomponerle a los jubilados y que no sigan perdiendo? El objetivo principal de esto, ¿cuál es? Preservar el poder adquisitivo que tiene la jubilación, que el jubilado sepa que le va a seguir alcanzando con lo limitada que es su jubilación, claro, pero que va a tener lo mismo, le va a servir más o menos lo mismo si aumentan los precios. Y además la media sanción de ayer contiene otro elemento. Uno es preservar el poder adquisitivo que tiene la jubilación, digamos, que es uno de los elementos de la movilidad que establece nuestra Constitución. Lo otro es que incorpora algunos fallos de la Corte que establecen que debe haber una proporcionalidad entre el trabajador activo y el trabajador pasivo. Lo otro que hace es fijar la movilidad por ley, que es lo que también dice el artículo 14 bis de la Constitución. Pero lo que quería es decir algo respecto a la posibilidad del veto. El veto del presidente define que el ajuste lo paga no la casta, sino los jubilados. Ayer nosotros planteamos una cantidad de alternativas, porque nosotros también queremos el equilibrio fiscal. Por supuesto que no queremos que se desmadre el presupuesto ni las cuentas del Estado. Ahora, entre otras cosas, si tomáramos un numerito de lo que se habló bastante en el último tiempo, esas cuentas del señor Tabaco, de las empresas tabacaleras que no pagan sus impuestos desde hace un montón de tiempo y que contaron hace una sesión atrás con el acuerdo de los libertarios y los kirchneristas para no modificar ese estado de situación, pese a lo cual ganamos la votación, eso solo, si se cobraran esos impuestos, tendríamos pago un año de esta recomposición de la jubilación. Es interesante porque el presidente insistió en X, en la red social, con esta idea de déficit cero, además de decirles irresponsables financieros, no sé, algo peor dijo. Creo que degenerados fiscales. Sí, degenerados fiscales, sí, yo les hice precio, mira, ahí está, no entregaré el déficit cero. Una parte del Congreso muestra una vocación sistemática por destruir el equilibrio fiscal, lo cual conlleva la pérdida de valor de los bonos y
con ello sube el riesgo país y la tasa de interés. Si cedemos a los delirios políticos, volverá la inflación y continuaremos por el camino de la decadencia que iniciamos hace un siglo, lo cual nos ha empobrecido brutalmente. Si nos mantenemos en la senda que hemos trazado, los palos en la rueda de la política harán más lenta no solo la caída de la inflación, sino que a su vez quitará fuerza a la recuperación, pero de ningún modo nos empujarán a cambiar nuestra dirección. Lo que la vieja política propone lleva un siglo fracasando y es lo que hemos venido a cambiar. Y lo vamos a cambiar, hoy o desde el 11 de diciembre del 2025. Viva Ahora, la libertad, carajo. Esto implica, primero, varias mentiras, ¿no? Ya ni siquiera voy a la cuestión de los descalificativos ni nada. Nosotros ayer planteamos desde muchos puntos de vista. Uno es que ni bien se apruebe el paquete fiscal que está en el Senado, que nosotros impulsamos en diputados, cuando se recomponga el impuesto a las ganancias, solamente con eso ya se paga esta situación. Recordemos además que llegamos a ese desfasaje en el impuesto a las ganancias porque Milei votó junto con Massa el año pasado la reforma a ganancias, que entre otras cosas desfinanció a las provincias también. Lo votaron ellos. Bueno, hoy el Congreso va a dar marcha atrás a eso, ni bien se apruebe, solamente con ganancias ya tenemos eso pago. La otra cuestión que planteamos ayer, la verdad es que, por eso digo, las cosas las sigue pagando la casa. O sea, no son degenerados fiscales. Las siguen pagando los amigos del poder, lo que él llama la casta, que en muchos casos son los sectores empresarios, amigos y parientes. ¿A qué me refiero? Los regímenes especiales. Los regímenes especiales, Sí, el bueno. propio presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Esper, él hace una evaluación. El gobierno anterior decía que los regímenes especiales eran 4.5 del producto. Esper dice un poco menos, 2.5. Sin embargo, eso solamente ya sirve para financiar todo esto. ¿De qué régimen especial hablamos? Tierra del Fuego, una vez más. ¿Por qué mantener esos regímenes especiales con privilegios? Casualmente parientes y amigos del gobierno y de sus socios. Esas cosas no se tocan en realidad. ¿Cuál es el argumento? Te dicen, no, derechos adquiridos. Y no son derechos adquiridos los que tienen los jubilados en realidad. Bueno, sin duda acá queda un largo camino, Margarita, por recorrer. Esto tiene que ir al Senado. En el medio, el entrecruzamiento político, ¿no?, de la ley bases y el paquete fiscal, como vos decías. Y eventualmente, si en el Senado pasa lo mismo que allá en diputados, bueno, el presidente ya lo ha dicho, vetará y se verá si consiguen otra vez esta mayoría calificada para ratificar la posición. Falta, digo, un largo camino, pero están relativamente cerca de conseguirlo, teniendo en cuenta el número de anoche. Así que vamos a estar muy atentos a este tema. Gracias. Así es, no, de nada. Gracias. Muchísimas gracias. Y también a Silvia Stang. Gracias. Gracias a ustedes. Bueno, te queremos contar antes de la pausa que si tenés oro, joyas, alhajas, brillantes,